Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, nacido en Texas, 29 de febrero de 1960 y fallece en Green Bay, California, 7 de junio de 2013, más conocido como Richard Ramírez, también conocido por el apodo de El Acechador Nocturno, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985, siendo capturado el 31 de agosto de 1985. Sin más preámbulos, aquí les presentamos su historia. Ramírez nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y expolicía originario de Ciudad Juárez, México, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Cuando era niño, este quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel Mique Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam, quien, con orgullo, le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, abusando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Mique le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando, en 1973, Mique asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer, dado lo que sucedió en su infancia. Miguel llevaba a Richard a caminatas nocturnas, las cuales eran que estos entrasen por la ventana de casa sin saber quién vivía allí. Ramírez tenía 24 años cuando comenzó sus asesinatos en serie. Esta fotografía policial de Ramírez, sacada el 12 de diciembre de 1984 después de un arresto por robo de automóviles, contribuyó directamente a su aprehensión. Ramírez fue un joven problemático durante su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pista, o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de caza, acompañado por un Walkman. Al principio, solo golpeaba y abusaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos y abusaba a las mujeres y después las mataba, con excepción de 2 casos. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado y ella abusada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente un adolescente, vecino de la víctima, había notado la matrícula de la furgoneta, puesto que ésta le había parecido sospechosa. La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acechador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad, ajeno a la orden de busca y captura. A su vuelta, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Fue identificado inicialmente por los viajeros de un autobús público. Presa del pánico huyó e intentó, sin éxito, robar 3 vehículos, fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por varios ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara del linchamiento. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros, solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. My LA convictions
and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy. You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions and but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En 2009, fue encontrado culpable de abusar y asesinato de una niña de 9 años. Ramírez murió de insuficiencia hepática cita requerida en el Hospital General de Marin en Green Bay, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Dado que su matrimonio se deterioró con los años, Dory Lloyd desapareció y nadie reclamó su cuerpo. Por ello, sus restos fueron incinerados. Patrick Carney es un asesino en serie estadounidense conocido por sus crímenes cometidos durante la década de 1970 en California. Carney fue apodado el asesino de la autopista debido a su modus operandi de abandonar los cuerpos de sus víctimas a lo largo de las autopistas. Patrick Wayne Carney nació el 24 de septiembre de 1939 como el mayor de 3 hijos y se crió en una familia razonablemente estable de clase media. Cuando era un niño delgado y enfermizo, a menudo era blanco de matones en la escuela, quienes lo golpeaban con frecuencia y lo regañaban como maricón, a pesar de su supuesto interés por las niñas. En su adolescencia, se volvió retraído y albergaba fantasías sobre matar enemigos personales, lo que a menudo terminaba en que Carney los desollara vivos. Además, desarrolló fantasías que giraban en torno a la dominación y comenzó a involucrarse en la bestialidad cuando tenía 13 años. Nacido en el este de Los Ángeles, California, Carney también vivió en Texas. Regresó a California luego de un breve matrimonio que terminó en divorcio y eventualmente trabajó como ingeniero para Hughes Aircraft. Fue a partir de sus experiencias en sus primeros años en California que Carney cultivó su habilidad como artista gay. Carney buscó principalmente socios en San Diego y Tijuana, México, donde usó su fluidez en español y su gran interés en la cultura latinoamericana como base para conectarse con socios potenciales. Carney afirmó haber matado a su primera víctima, en un autoestopista que recogió y asesinó en Orange, California, alrededor de 1962. Reclamó varias víctimas más, en su mayoría transeúntes, antes de mudarse a Redondo Beach, cerca de Los Ángeles, en 1967 con un hombre llamado David Hill, quien se convirtió en su amante. En el caso de Patrick Carney, como en muchos otros casos de asesinos en serie, los expertos han especulado sobre posibles motivaciones y factores que podrían haber influido en su conducta. Algunos de estos factores pueden incluir trastornos psicológicos, traumas pasados, disfunciones familiares, trastornos de personalidad o una combinación de ellos. A partir de la década de 1960, Carney comenzó a cometer una serie de asesinatos en serie que aterrorizaron a California, hasta que finalmente fue capturado en 1977 y condenado por múltiples cargos de asesinato. Los primeros crímenes registrados de Patrick Carney ocurrieron a partir de 1962. Carney eligió como víctimas a jóvenes hombres y niños, a menudo buscando a hombres jóvenes en áreas gay de Los Ángeles. Sus métodos de asesinato incluían disparos, estrangulamiento y asfixia. Se cree que Carney comenzó su serie de asesinatos el 21 de junio de 1962, cuando mató a su compañero de trabajo, John LaMay, en lo que Carney afirmó que fue un acto de autodefensa. Sin embargo, más tarde se descubrió que LaMay había sido asesinado antes de que Carney disparara su arma.
John Davis, 4 de marzo de 1967. Carney asesinó a este joven de 20 años y desmembró su cuerpo, arrojando los restos en diferentes lugares. James Romero, 4 de agosto de 1972. Carney mató a Romero y abandonó su cuerpo cerca de la autopista Interestatal 5, lo que llevó a su apodo de «asesino de la autopista». Larry Pearson, 29 de septiembre de 1972. Carney asesinó a Pearson, de 19 años, y arrojó partes de su cuerpo en la autopista 101 y otras áreas. Stephen Wood, 16 de diciembre de 1972. Carney secuestró y asesinó a Wood, un adolescente de 15 años. El apodo de «asesino de la autopista» se debe a la forma en que Carney desechaba los cuerpos de sus víctimas a lo largo de las autopistas de California. Al abandonar los restos en áreas cercanas a las autopistas, dificultaba su identificación y dificultaba la investigación policial. Esto llevó a que los cuerpos fueran descubiertos en diferentes lugares, dispersos a lo largo de las carreteras, y a la asociación de Carney con este método específico de desecho de cuerpos. Después de ese incidente, Carney continuó asesinando a una serie de hombres jóvenes y niños durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. Muchos de los crímenes no fueron detectados ni resueltos en ese momento, lo que permitió que Carney continuara operando durante varios años. El modus operandi de Carney implicaba matar a sus víctimas y luego desmembrar y deshacerse de sus cuerpos a lo largo de las autopistas de California. Esta forma de operar dificultó la identificación y resolución de los casos durante algún tiempo. Patrick Carney fue arrestado el 27 de febrero de 1977. Su captura se produjo después de un intento de secuestro que tuvo lugar el 13 de febrero de 1977. Durante ese incidente, Carney intentó secuestrar a un joven llamado Joseph Nardi en Redondo Beach, California. Sin embargo, Nardi logró escapar y alertar a las autoridades. Después del intento de secuestro, la policía inició una investigación y se centró en Carney como sospechoso. Durante el interrogatorio, Carney admitió no solo el intento de secuestro de Nardi, sino también múltiples asesinatos. Proporcionó detalles sobre los lugares donde había abandonado los cuerpos de sus víctimas a lo largo de las autopistas de California. Carney fue arrestado y acusado de varios cargos de asesinato. A medida que avanzaba el proceso legal, Carney llegó a un acuerdo con la fiscalía. El 3 de noviembre de 1977, se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato a cambio de evitar la pena de muerte. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, Carney ha permanecido en prisión y cumple su condena en una institución correccional en California. La justicia tan solo logró demostrar 21 asesinatos de los 28 iniciales, porque del resto no pudieron obtener evidencias físicas fiables para acusarlo. De este modo, el asesino de las bolsas de basura fue enviado a la prisión estatal de Mule Creek, California. Su declaración de culpabilidad le valió salvarse de la pena de muerte. Aún así, Patrick, a sus 83 años, mantiene la esperanza de salir algún día de la cárcel y vivir en libertad. No hay más que comprobar los informes del Departamento Correccional y de Rehabilitación de California, CDCR, que dicen que, desde 1984 y hasta 2012, el preso número B88913 ha pedido hasta en 8 ocasiones audiencias de idoneidad para la libertad condicional. La Junta Penitenciaria siempre se las ha denegado. Aunque todavía le queda una como última esperanza, la de enero de 2027. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en el céntrico municipio de Espinal, a 150 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia. Fue el séptimo de 13 hermanos, todos hijos de una mujer que ejercía la prostitución en el mismo lugar que vivía con sus hijos, que testificaban todos los detalles del trato carnal con sus clientes. El padre de López murió 6 meses antes de su nacimiento. A los 9 años fue expulsado de su casa cuando su madre lo sorprendió manteniendo relaciones con una de sus hermanas. Antes de que su madre lo sacara de la casa, le habría quemado las plantas de los pies con una vela. Desde entonces vivió en las calles de Bogotá en donde fue abusado. En 1969 cometió un delito de robo de accesorios que lo llevó a la cárcel, donde nuevamente fue abusado por 3 reclusos. Este hecho fue decisivo en su vida porque degolló a sus victimarios y después decidió desagraviarse a través del asesinato y abusos a niñas que capturaba, en sus términos, por tener mirada inocente. En 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú, donde secuestró y abusó en Ayacucho a al menos 100 niñas. Allí un grupo de indígenas lo capturó y entregó a las autoridades judiciales. El gobierno del Perú lo deportó al Ecuador.
El monstruo de los Andes declaró que sus víctimas eran niñas indígenas y no blancas porque sus padres vigilaban demasiado. En 1980, el desbordamiento de un río en Ambato, en Ecuador, reveló la existencia de cuerpos de niñas enterrados en los márgenes pluviales y correspondientes con víctimas denunciadas como desaparecidas. Las autoridades policiales abrieron una investigación que no produjo resultados. Durante los días del desbordamiento, fue atacada una mujer llamada Carvina Poveda y su hija de 12 años. Ante los gritos de la madre, los transeúntes y comerciantes la asistieron en la agresión y capturaron a Pedro Alonso López, que después confesó ante un sacerdote que fue el responsable de los abusos y el asesinato de las niñas cuyos cuerpos fueron encontrados con el desbordamiento, así como de incontables casos en Colombia, Perú y el resto del Ecuador. Pedro Alonso López estuvo preso en Ecuador, donde lo condenaron a la que en ese entonces era la pena máxima: 16 años. En 1994 fue extraditado a Colombia, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. En 1998 fue declarado sano y fue liberado. En una de las ocasiones en las que estuvo detenido, recoge La Vanguardia, Pedro Alonso declaró su modus operandi y dijo: obligaba a la niña a tener relaciones conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. El relato cada vez se volvía más estremecedor, pues decía cometía sus crímenes a plena luz del sol porque solo era bueno si podía ver sus ojos. Matar a alguien en la noche le parecía un desperdicio, pues había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. De entre las confesiones del monstruo de los Andes, este cuenta que de las niñas que asesinó prefería a las ecuatorianas porque eran más confiadas e inocentes, pues no sospechaban de él. También el asesino confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de 3 o 4 para poder visitarlas después. Para él las niñas que asesinaba a sangre fría eran sus muñecas, con las que incluso conversaba, pero al darse cuenta de que ellas no se movían, dijo: me aburría e iba a buscar nuevas niñas. El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. En las sombrías callejuelas de Madrid, a mediados del siglo XX, nació Manuel Delgado Villegas, un hombre cuyo nombre pasaría a la infamia como el arropiero. Criado en un entorno humilde, Manuel experimentó desde joven la dureza de la vida, marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Sin embargo, su destino tomó un giro oscuro que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia española. Desde su adolescencia, Manuel mostró signos de comportamiento perturbador. Su infancia difícil y su entorno desfavorecido alimentaron una creciente hostilidad hacia la sociedad. La violencia se convirtió en su única válvula de escape, y sus primeros delitos menores presagiaron un futuro más oscuro. A medida que crecía, la sombra de la delincuencia se cernía sobre él. En la década de 1960, Manuel ya se había ganado la reputación de ser un ladrón habilidoso y evasivo. Pero no sería hasta la década de 1970 que sus crímenes alcanzarían niveles grotescos. El arropiero encontró su modus operandi singular: envolver los cuerpos de sus víctimas en mantas o arrobas, ganándose así su infame apodo. Su sangre fría le permitía despojar a sus víctimas no solo de sus vidas, sino también de sus pertenencias, antes de desaparecer en las sombras urbanas. El primer asesinato que lo catapultó a la atención pública fue el de su propia madre. Un acto tan perverso que dejó a la sociedad estupefacta. La investigación policial se intensificó, pero el arropiero demostró ser un maestro en el arte de eludir a la justicia. Madrid se convirtió en su caza, y las autoridades estaban determinadas a poner fin a su reinado de terror. A lo largo de sus andanzas criminales, Manuel se embarcó en una serie de asesinatos brutales, dejando tras de sí un rastro de víctimas inocentes y familias destrozadas. La prensa sensacionalista alimentó el miedo colectivo, convirtiendo al arropiero en un mito urbano que acechaba las noches madrileñas. La caza del arropiero se volvió una obsesión para la policía. Sus métodos meticulosos para evadir la captura desconcertaron a los investigadores. Sin embargo, su astucia se vio empañada por un error fatal: huir a Italia. Las autoridades europeas coordinaron esfuerzos para capturar al escurridizo criminal, y finalmente, en 1971, Manuel fue apresado en tierras italianas. Extraditado a España, el arropiero enfrentó un juicio que reveló la magnitud de sus crímenes. La sala del tribunal fue testigo de la brutalidad de sus actos, mientras las familias de las víctimas buscaban respuestas y justicia.
Manuel Delgado Villegas fue condenado a varias cadenas perpetuas, asegurando que nunca volvería a caminar libre por las calles que alguna vez sembró de miedo. Tras las rejas, el arropiero se sumió en el silencio, llevándose consigo los motivos de sus crímenes y las sombras de su mente torturada. A medida que envejecía tras los barrotes, la leyenda del arropiero perduró, dejando una cicatriz indeleble en la memoria de aquellos que alguna vez temieron al hombre detrás del apodo. En 1998, la oscura saga llegó a su fin con la muerte de Manuel en prisión, llevándose consigo los secretos de su alma perturbada y los horrores que perpetuó en las calles de Madrid. Charles Cullen, el infame asesino en serie, nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sus padres fueron Charles Cullen Sr. y Florence Cullen. Nació en el seno de una familia católica irlandesa y de clase trabajadora, y es el último de 8 hijos. Su padre, Edmond, un chofer de autobús, tenía 56 años cuando Charles nació, y murió el 17 de septiembre de 1960 cuando Charles tenía solo 7 meses de edad. Cullen calificaría su infancia de infeliz y dijo haber sido maltratado constantemente por los novios de sus hermanas y por sus compañeros de clase. A los 9 años, cometió el primer intento de suicidio tras beber productos tóxicos de un set de química. Años después, mientras trabajaba como enfermero, contó haber fantaseado con la idea de robar fármacos del hospital donde trabajaba y usarlos para quitarse la vida. La madre de Cullen, Florence Cullen Ward, murió en un accidente de tráfico el 6 de diciembre de 1977 a la edad de 60 años, cuando Charles cursaba su último año de educación secundaria. Recuerda la muerte de su madre como una experiencia terrible, y dice haberse enfadado porque el hospital no quiso entregarle el cuerpo de su madre, que fue incinerado. Al año siguiente, Charles dejó la secundaria y se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió a bordo del submarino USS Woodrow Wilson. Logró pasar con éxito las pruebas físicas y los rigurosos exámenes psicológicos requeridos para ser parte de la tripulación del submarino, quienes tenían pensado permanecer sumergidos más de 2 largos meses. Cullen ha sido conocido por ser extremadamente reservado sobre su vida personal, y no hay muchos datos disponibles sobre su infancia y su relación con su familia. Parece que mantuvo su vida privada en secreto, incluso antes de que se descubriera su carrera criminal. Cullen creció en West Orange, Nueva Jersey, y asistió a la escuela secundaria West Orange. Posteriormente, fue criado en enfermería en la escuela de enfermería Mountainside en Montclair, Nueva Jersey. Su carrera como enfermo comenzó en 1987 y trabajó en varios hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania a lo largo de los años. Es importante señalar que Cullen llevó una vida aparentemente normal hasta que se descubrió su carrera criminal. Cometió una serie de asesinatos a lo largo de su carrera como enfermo, administrando medicamentos letales a sus pacientes. Los primeros crímenes conocidos de Charles Cullen ocurrieron durante su carrera como enfermo en diversos hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania. Cullen comenzó a administrar dosis letales de medicamentos a sus pacientes, lo que provocó su muerte. A continuación se destacan algunos de los crímenes más resaltantes y los métodos que utilizaron. Su primer asesinato conocido ocurrió en 1988 mientras trabajaba en el Hospital Warren en Phillipsburg, Nueva Jersey. Cullen administró una sobredosis de digoxina a un paciente de 91 años llamado Thomas Scram, causando su muerte. Durante su tiempo en el Hospital Morristown en Morristown, Nueva Jersey, Cullen asesinó a numerosos pacientes mediante la administración de diversas sustancias letales, como la insulina. Estas víctimas incluyeron a un hombre de 71 años llamado John Sackel, a quien Cullen mató en 1993. Otro de sus crímenes notorios tuvo lugar en el Hospital St. Luke en Fountain Hill, Pensilvania. Cullen administró una dosis letal de medicamento anticoagulante a un paciente llamado Rep. Florian Gall en 2002. Cullen también cometió asesinatos en el Hospital Somerset Medical Center en Somerville, Nueva Jersey. Uno de los casos más conocidos es el de Ellen Dean, un paciente de 91 años a quien Cullen mató con una sobredosis de insulina en 2003. Cullen utilizaba principalmente medicamentos letales como la insulina, la digoxina y otros anticoagulantes para matar a sus víctimas. Su método era administrar dosis excesivas de estas sustancias a los pacientes, aprovechando su acceso como enfermo a los medicamentos y a los registros médicos. Esto le permitía encubrir sus crímenes y dificultar la detección de las causas de muerte. A lo largo de su carrera,
Se estima que Charles Cullen puede haber asesinado a más de 40 pacientes, aunque la cifra exacta sigue siendo desconocida. Charles Cullen fue arrestado el 12 de diciembre de 2003 después de una investigación que involucró a varios hospitales y agencias de aplicación de la ley. La serie de asesinatos de Cullen comenzó a llamar la atención cuando se descubrió un patrón inusual de muertes de pacientes en los hospitales en los que habían trabajado. El Hospital Somerset Medical Center, en New Jersey, inició una investigación interna después de que se detectara una alta tasa de muertes inexplicables durante el turno de noche, cuando Cullen trabajaba. Esta investigación interna llevó a la sospecha de que Cullen podría estar involucrado. Más tarde, Cullen intentó suicidarse y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Durante su tiempo allí, confesó a los médicos que habían asesinado a numerosos pacientes. Aunque probablemente fue difícil de creer, sus declaraciones llevaron a una investigación más profunda por parte de las autoridades. La investigación se amplió y se involucraron diferentes agencias, incluyendo el FBI. Se examinaron los registros médicos y se realizaron entrevistas con el personal médico y los familiares de las víctimas. Se encontraron pruebas de medicamentos letales en los cuerpos de algunas víctimas, respaldando las confesiones de Cullen. Finalmente, con la acumulación de pruebas y testimonios, las autoridades obtuvieron suficiente evidencia para acusar a Cullen de múltiples cargos de asesinato y homicidio. Fue arrestado y acusado formalmente en diciembre de 2003. Durante el proceso judicial, Cullen se declaró culpable de 13 asesinatos y 2 intentos de asesinato en 2006. A cambio de su confesión, recibió varias cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Sus crímenes y la forma en que fue capaz de cometerlos sin ser detectado durante tanto tiempo generaron un gran escándalo y llevaron a cambios en los sistemas de seguridad hospitalaria y en la regulación de los medicamentos. Si le ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima, mis amigos.